Vamos a tener, hermanos, en esta tarde el estudio de la segunda carta de Pedro. Estamos ya avanzados, hermanos, en este capítulo número 3. Ya estamos en la recta final, hermanos, donde Pedro está hablándole a los hermanos que les envió la primera carta, los hermanos que se encontraron, hermanos, en muchas pruebas, que se encontraron sufriendo por el hecho de ser cristianos. Pedro quiere animarlos, Pedro quiere consolarlos a través de esas palabras y aprovecha la oportunidad, hermanos, también Pedro para despedirse. Pedro ya estamos hablando de un Pedro anciano, de un Pedro ya grande de edad, que sabe, hermanos, que el tiempo de su partida está cercano. Dios se lo ha manifestado, Dios se lo reveló en profecía. Y pues bueno, ahora Pedro quiere dejar, hermanos, esas palabras de ánimo para la iglesia de aquel primer siglo, la cual se encuentra todavía sufriendo, se encuentra pasando, hermanos, momentos de prueba, momentos de tribulación, pruebas de fe, en la cual los cristianos, hermanos, nos han demostrado y han dejado también, hermanos, toda la evidencia histórica de que ellos supieron seguir adelante y lo más importante, sus nombres están escritos en el libro de la vida y hermanos, las obras que ellos hicieron, con ellos siguen. Y Pedro, hermanos, de cierto modo quiere alentarnos a nosotros como iglesia actual a través del legado de su carta, para que nosotros podamos también, hermanos, tener la misma fe que tuvieron los hermanos del primer siglo. Y en esta ocasión, hermanos, en esta noche, estaremos avanzando con el verso número 7. Aquí me apareció toda la diapositiva completa o pasó algo ahí. Dice el verso número 7, hermanos. Dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. Fíjense cómo dice, hermanos, hablando de los cielos y la tierra, están guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. ¿A qué hombres impíos, hermanos, se está refiriendo aquí Pedro? Acuérdense que los versículos que le anteceden son los versículos donde Pedro nos había hablado acerca de aquellos hombres burladores, de aquellos falsos maestros. Y precisamente, hermanos, Pedro va a estar hablando acerca de eso también. Y lo que está presentando, hermanos, en este capítulo número 3 es para refutar a los falsos maestros. En Mateo 24, en el verso 35, por palabras del Señor Jesucristo, dice, el cielo y la tierra, ¿cómo dice? Pasarán. Pero mis palabras, fíjense, hermanos, la grandiosidad de las palabras que dice aquí el Señor Jesús. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Si logramos entender esto, hermanos, el Señor Jesucristo nos está dando aquí la profecía del fin del mundo. Nos está dando la profecía cuando Él venga de regreso. Nos está diciendo que todo esto va a acabar. Y a veces no lo comprendemos así. Y hacemos el mayor énfasis en que la palabra del Señor permanece para siempre. Pero fíjense, hermanos, cómo dicen ahora, como lo que está escribiendo Pedro, están guardados para el fuego en el día del juicio. Apocalipsis, hermanos. Apocalipsis es el libro de profecía que escribe Juan, aquella revelación que Dios le da al Señor, que el Señor le da a su ángel, que el ángel le envía, hermanos, a través, que llega a Juan y que Juan la puede vislumbrar, hermanos, para toda la iglesia. Y que aunque está preso, aunque está prisionero, dice Juan, escribí todo, pero al momento que vi esa visión, hermanos, al momento que vi ahí todo, caí como muerto. Dice Apocalipsis, hermanos, dentro de la revelación que tiene Juan, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Si prestamos atención bien, nos está diciendo, hermanos, nos está hablando de allá de la eternidad. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Y nos dice la razón, porque el primer cielo y la primera tierra, ¿qué pasó? Pasaron. Y el mar ya no existía más. Wow.
Hermanos, son palabras reales, dichas por el Señor Jesús, recordadas por Pedro, recordadas por Juan. El cielo y la tierra pasarán. Todo lo que vemos en este momento, lo que alcanzan a contemplar nuestros ojos, está reservado para el día del juicio, para ser destruido con fuego de Dios. Entonces, hermanos, esa advertencia obviamente involucraba a los hombres impíos. Esta advertencia obviamente, hermanos, involucraba a todos aquellos que estaban dando una mala enseñanza, que estaban haciendo una mala práctica cristiana, que se estaban encargando de ser tropiezo para los cristianos. En Mateo 25, el Señor Jesucristo hizo un análisis, hermanos, acerca del juicio. Y se va a decir a los de la derecha: venid, benditos de mi Padre, y heredad del reino que fue preparado para vosotros. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Pero fíjense, hermanos, también dice en el capítulo 25 y el verso 41, entonces dirá también a los de la izquierda, ¿qué les va a decir? Apartaos de mí, malditos. ¿A dónde? Al fuego eterno, preparado para el diablo y para sus ángeles. Hermanos, tenemos que entender aquí algo de este pasaje de Mateo. Es algo bien interesante. Que Dios, que Cristo, que el Espíritu Santo, que la deidad, hermanos, con todo el amor que tiene, con todo el plan que tiene, ese plan hermoso de redención, ese plan hermoso de salvación, de darnos a nosotros oportunidad de vida eterna, fue preparado desde antes de la fundación del mundo. Y que el castigo de los hombres impíos, hermanos, es algo, hermanos, que tiene cabida en un lugar que no fue preparado para el ser humano. Los apartados de Cristo, los que van a ir al fuego eterno, fíjense, ¿para quién fue preparado ese fuego eterno? Para el diablo y para sus ángeles. Ese fuego eterno del cual hace alusión aquí el castigo, hermanos, no fue preparado para el cristiano. Fue preparado para todos aquellos hombres impíos que burlaban a los cristianos del primer siglo. Fue preparado para todos aquellos que no se sujetan a la voluntad de Dios, todos aquellos que no respetan la palabra de Dios, todos aquellos, hermanos, que transgiversan la palabra de nuestro Dios. Y hermanos, fíjense lo que está expresando Pedro, pero los cielos y la tierra que existen ahora, lo que podemos ver, hermanos, los que ustedes alcanzan a ver, lo que tenemos, el mundo en donde vivimos, Dios lo reservó por la misma palabra y está guardado para el fuego en el día del juicio. Todo esto, hermanos, tiene una fecha de caducidad. ¿Cuándo? No lo sabemos. ¿En qué momento? No lo sabemos. Dios lo sabe. Y en ese momento se va a mostrar también el castigo para los hombres impíos, para los burladores, para los falsos maestros, para los falsos profetas. Esto, hermano, nos debe de hacer entender a nosotros lo que enseña Pablo en segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8 y 9. Si prestamos atención, hermanos, lo que está enseñando Pablo, lo que enseña Juan, lo que enseña Pedro, lo que enseñó el Señor Jesucristo en su momento, todo está en armonía, todo es armónico, ninguno se contradice. Dice, escribe Pedro, hermanos, para los hermanos de Tesalónica, en llama de fuego, para dar retribución, ¿a quiénes? A los que no conocieron a Dios. ¿A quiénes más?
ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál va a ser la consecuencia de no conocer a Dios? ¿Y cuál va a ser la consecuencia de no obedecer el evangelio? Dice, sufrirán pena de eterna perdición. ¿Qué palabras tan fuertes? Excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Hermanos, Dios nos libre. Dios nos libre, hermanos, de ser excluidos de la presencia del Señor a causa de rebeldía nuestra, a causa de ignorar, hermanos, la voluntad de Dios. Es un riesgo, hermanos, que se corre dentro de la iglesia. Que alguien se llene de soberbia, que alguien se llene, hermanos, de arrogancia y enseñe mal y se sienta superior. Si el maestro de maestros vino a enseñarnos, que él vino a servir, que él vino a predicar, que él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, hermanos. La labor para nosotros es cuidar y velar, hermanos, de nuestra vida espiritual y ayudar a los que estén cerca nuestro. Es serio, hermanos, el castigo no es un cuento, no es una ilustración, no es una fábula, son palabras reales. Un pasaje, hermanos, muy claro que nos habla acerca del juicio, el 2 de Corintios, capítulo 5, verso 10. Palabras que también escribe el apóstol Pablo, dice, porque es necesario. Habla de la necesidad, hermanos, de un juicio. Y habla, hermanos, de la universalidad. Dice que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Habla, hermanos, de retribución para que cada uno reciba lo que haya hecho. Habla de acciones según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Habla de nuestra vida, hermanos. Y habla, hermanos, de la capacidad que tenemos de tomar decisiones, sea bueno o sea malo. Cuando nosotros, hermanos, entendemos la seriedad, hermanos, de nuestras acciones, vamos a tomar responsabilidad de nuestra vida espiritual y tomar las mejores decisiones que podamos en cuanto a nuestro cristianismo. Sabiendo, hermanos, que los cielos y la tierra que vemos ahora, todo está reservado, hermanos, por la palabra de Dios para ser quemado, para ser destruido en el día del juicio. Ese día del juicio, hermanos, se va a mostrar quiénes somos realmente. Ese día del juicio, hermanos, vamos a poder darnos cuenta cuántos cristianos honestos hay. Y ese día, hermanos, mucha gente, no sé quién, no sé cuántos, no sé cuándo, van a ser excluidos de la presencia. Pero todos aquellos, hermanos, que sigamos adelante en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual, buscando agradar a Dios, arrepintiéndonos de las cosas que hacemos mal y esforzándonos en ser mejores cristianos cada día, vamos a tener reservada nuestra herencia eterna. El verso 7, hermanos, es un verso de transición donde Pedro empieza a abarcar ahora, hermanos, el verso siguiente, donde Pedro menciona más, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Qué quiere decir eso? Mucha gente, hermanos, habla de que cada 1000 años es un día de Dios. Hay gente, hermanos, que ha interpretado esto de esa manera. Aquí, pues obviamente, hermanos, esto no significa definitivamente que en el calendario de Dios, el real significado de todo esto, hermanos, es de que el paso del tiempo no afecta a las promesas de nuestro Dios, hermanos.
Perdón, aquí me faltó una frase. Eso no significa, hermanos, que en el calendario de Dios un día es como 1000 años y, 1000 años es un día para Él. Entonces, hermanos, no confundamos las cosas. Hebreos, el autor de los Hebreos, hermanos, en el capítulo 10, en el verso 23, dice, mantengamos firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Hermanos, y si Dios habla y promete que Él va a regresar, que va a enviar a su Hijo por segunda vez, tenemos que creer, hermanos. Les estoy mostrando esos pasajes 23 y 37 de Hebreos 10, hermanos. Y me gustaría que lo tengan subrayado, que lo tengan marcado y que me escuchen con atención lo que dice Hebreos 10, 37. Porque aún un poquito, fíjense cómo dice aquí, el que ha de venir, vendrá y no tardará. Por eso les mostré primero el 23, hermanos, porque fiel es el que prometió. Y si Pedro, hermanos, nos dice que el mundo, que la tierra, que lo que vemos ahora, está reservado por Dios para el día del juicio, y ahí va a ser el pago, va a ser la retribución del justo juicio de Dios, hermanos. Tenemos que mantenernos firmes y sin fluctuar, hermanos. Y la advertencia aquí de Pedro es, amados, no ignoren esto. Puede ser un día, puede ser un mes, un año, un siglo, un milenio, no sabemos, pero cuando el Señor venga, esas palabras, hermanos, van a ser tan vigentes como el día que Pedro las escribió. Van a tener la misma vigencia, la misma autoridad, como cuando el día en que Pedro escribió esta carta. Así que, hermanos, nos debe de ayudar en nuestra vida espiritual, nos debe de motivar, nos debe de alentar a ser mejores. Nos debe, hermanos, de dar una sacudida espiritual y decir, hermanos, vamos a despertar, vamos a buscar las cosas de Dios. Hermanos, si todo esto Dios lo va a acabar, nosotros debemos estar vivos, tenemos que estar despiertos si queremos ir con Dios a la eternidad. Si queremos ser, hermanos, de aquellos que quieren ser salvos. El Señor, hermanos, sigue dando oportunidad. El Señor sigue dando, hermanos, bendición, sigue siendo amplio en perdonar, sigue siendo generoso en misericordia. Y qué más claro, hermanos, que este verso bien relacionado con todo lo que nos está escribiendo Pedro. Hermanos, no se fijen en el tiempo. Vamos a vivir cada día de nuestra vida, cada día que el Señor nos preste la oportunidad de estar vivos, de ser cristianos, glorificar su nombre. Dice Pedro, el Señor no retarda su promesa. Cristo no está haciendo tardada su promesa de regresar. Y Él es el que prometió y aún un poquito el que ha de venir. Vendrá y no tardará, dice el autor de Hebreos. Pero dice Pedro, según algunos lo tienen por tardanza. ¿Se acuerdan de los burladores? Los hombres impíos, de aquellos que hacían escarnio del cristiano del primer siglo y que decían, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿No que Cristo iba a regresar pronto? Porque eso era lo que el cristiano predicaba. Y es lo que predicamos nosotros hoy en día, hermanos. Cristo viene. Amén, hermanos. Claro, Cristo viene. Pero dice Pedro, no es porque se esté tardando, sino, hermanos, que Cristo es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, ni aun los impíos, sino que, hermanos, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hay oportunidad aún para aquellos
que están conscientes que están enseñando mal. Hay oportunidad para todo aquel cristiano que se dejó engañar. Hay oportunidad para el cristiano, hermanos, para el cristiano que a veces no es fiel en su vida, para el cristiano que es inconstante. Hay oportunidad. Si Cristo, hermanos, está retrasando su promesa, no es para que la gente haga burla, haga escarnio del cristiano. ¿Dónde está en quien tú crees? ¿Dónde está tu Salvador? Porque eso fue lo que hicieron con Cristo, hermanos, cuando estaba en la cruz. Si tú eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz y te vamos a creer. Pasaba la gente y meneando y decía, va, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Hacían escarnio de Cristo. Hoy, hermanos, mucha gente se burla. No, el infierno es aquí mismo. No, el castigo de Dios es aquí. Después de la muerte no hay nada. Hermanos, todo esto un día se va a acabar. Pablo, hermanos, en cierto modo escribió lo mismo en Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 4. Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pedro dijo, en otras palabras, él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Estos versículos, hermanos, que estamos leyendo, hablan del carácter de Dios, de la paciencia de Dios, hablan del amor de Dios por la humanidad. Pero también, hermanos, hablan de esa maravilloso don, esa maravillosa virtud que tenemos los seres humanos, de la libertad de pensamiento y las decisiones que cada uno de nosotros tomamos. Dios no se equivoca, hermanos, si no quiere a nadie a la fuerza. El ministerio del Señor Jesucristo siempre se basó, hermanos, si alguno quiere venir en pos de mí. Él invitaba, sígueme. Y la gente que quería ir con él iba. Hubo algunos que le dijeron, maestro, te voy a seguir, pero primero deja que vaya y haga esto. Primero deja que vaya y haga el otro. Primero deja y haga, ponga en orden estas cosas. La prioridad, hermanos, la prioridad siempre debe ser Cristo. Al entender, hermanos, que el Señor no retarda su promesa, debemos de pensar, ¿y si fuera hoy? ¿Estoy bien con Dios? Debemos de pensar, hermanos, ¿y si fuera hoy? ¿Soy ese cristiano que le prometí a Dios ser? ¿Y si fuera hoy? ¿He cumplido a cabalidad mi función como cristiano? Hermanos, ¿y si fuera hoy? ¿Me iría al cielo? ¿O me iría al lugar de perdición? Cada uno evaluemos, hermanos, nuestro cristianismo. Pablo tenía la seguridad y la certeza de que se había esforzado, hermanos, de tal manera que le estaba esperando la corona de justicia, la cual le dará el Señor juez justo a él, y no solamente a él, sino también a todos los que aman la venida de Cristo. Pero, hermanos, si la respuesta a las preguntas que acabo de hacer es que no sé, o definitivamente uno, Dios no quiere, hermanos, que ninguno perezca. Dios no quiere que ninguno sea condenado. Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que nos arrepintamos. Que procedamos, hermanos, al arrepentimiento para alcanzar las promesas de Dios. Fíjense, todavía, hermanos,
Dejó su trono de gloria. Vino a enseñarnos que se puede vivir en santidad. Entregó su cuerpo en sacrificio por nosotros. Y todavía nos tiene paciencia. Qué amor tan más grande y maravilloso encontramos aquí, hermanos. Y aún, hermanos, a todos aquellos que se habían encargado de hacer burla de los cristianos, que se habían encargado de arrastrarlos tras el error, les da la oportunidad de que se arrepientan. Y Pedro, hermanos, continúa hablando y nos da muchos detalles. Dice, pero el día del Señor, fíjense cómo lo llama, hermanos, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual, hablando del día del Señor, los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Hermanos, suena como una gran catástrofe. Suena como un acontecimiento, hermanos, que, wow, nos pone a pensar mil cosas. No vamos a tener tiempo, hermanos, ni de reaccionar cuando ya estemos viendo al Señor, hermanos, enfrente de nosotros. El cielo, la tierra y todo lo que hay, hermanos, a pesar de que va a ser deshecho, no vamos a tener ni oportunidad, hermanos, de reaccionar. Hoy es el momento de reaccionar. Hoy es el momento, hermanos, de retomar nuestra vida espiritual. Este, hermanos, es un tema muy abundante en la Escritura. En todo el Nuevo Testamento, hermanos, encontramos desde Mateo 24, 43 en adelante, pero sabe de esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, y se velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, esas son palabras del Señor Jesús, esos son consejos del Señor Jesús, hermanos, para nosotros. También vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Cuando todo está en calma, cuando todo está en quietud, cuando decimos no pasa nada con mi cristianismo, luego me pongo a cuentas con Dios, luego me pongo a trabajar para Cristo, al fin que el Señor es paciente, al fin que el Señor tarda en que regrese. Ya cuando sea grande me arrepiento. Si supiéramos, hermanos, caeríamos de rodillas y oraríamos a Dios, hermanos, por nuestra vida espiritual. Y no dejaríamos de predicar, hermanos. No cesaríamos de predicar, de compartir el mensaje de Dios, aunque nos digan que somos unos fanáticos, aunque, hermanos, nos cueste trabajo, aunque tengamos que desvelarnos, alimentaríamos nuestro espíritu con la palabra de Dios, hermanos. Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, en el verso 2, porque vosotros sabéis perfectamente, fíjense, Pablo no está aquí, hermanos, dejando lugar a duda para la iglesia de Tesalónica. Hermanos, ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y hermanos, esto lo podemos decir con todas las palabras que lleva este versículo para nosotros hoy en día. Hermanos, nosotros sabemos perfectamente que el Señor puede venir en cualquier momento, sin aviso previo, hermanos. Juan en Apocalipsis capítulo 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, escribe Juan, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. Wow. El Señor Jesucristo, hermanos, hablándole a una de las 7 iglesias, diciendo, hermanos, acuérdate de lo que has recibido, acuérdate de lo que has oído, guárdalo. Hermanos,
Vamos a acordarnos de las promesas de Dios. Vamos a acordarnos de qué tanto nos ha bendecido el Señor. Vamos a atesorarlo. Y vamos a arrepentirnos, hermanos. Y hay que estar velando, hay que estar alertas. Porque el Señor va a venir, hermanos. Y no nos va a avisar. El verso 10, hermanos, desde luego, esta también es una gran advertencia, hermanos, para todos los cristianos de todos los tiempos. Lo que les mencionaba, hermanos, la vigencia de este mensaje es tan actual como desde el momento en que Pedro le escribió, como desde el momento que la leyeron por primera vez. Siempre debemos estar listos, hermanos, para el regreso de nuestro Señor. Porque en ese momento, hermanos, escuche bien esto, seremos llevados a la eternidad en el cielo. En ese momento, hermanos, se va a cumplir nuestro galardón. Acuérdense de las 10 vírgenes. Mateo 25, del 10 en adelante. Solamente este pasaje les voy a compartir. Pero mientras ellas iban a comprar, están hablando de las imprudentes. Vino el esposo. Y solamente las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Hermanos, es un mensaje para nosotros también. Son palabras de invitación, hermanos, para estar listos, para estar preparados. Los hermanos del primer siglo, hermanos, a pesar de que tenían que soportar su prueba, su tribulación, su prueba de fe, el despojo de sus bienes, la persecución, lo que les estaban injuriando a ellos, su mala reputación, ser expuestos al coliseo, tenían que soportar, hermanos, a los falsos maestros, tenían que tener el conocimiento suficiente para poder defender la sana doctrina. Todavía tenían que estar firmes, tenían que estar listos y dispuestos en una buena relación con Dios para ser llevados a la eternidad. Así que, hermanos, no digamos que es mucho el cristianismo que estamos viviendo hoy en día. Vamos a seguir adelante, hermanos, luchando. Dios ha de poner los medios, hermanos, para seguir adelante. Para seguir, hermanos, predicando. Para seguir siendo fiel. Para seguir esforzándome, hermanos, en mi vida espiritual. Para seguir llevando el mensaje, hermanos, a donde se requiere. Para ser yo ese portador de buenas noticias, para ser un cristiano ejemplar, hermanos. Porque todavía me da oportunidad de que si algo estoy haciendo mal, corregirlo y cambiarlo. Así que, hermanos, todo lo que vemos aquí va a ser deshecho, va a ser quemado. No va a quedar nada. Pero también, hermanos, eso nos invita a nosotros, diciendo, como dice el verso 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, que todo esto va a ser destruido. La invitación es, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Si ahora que ya sabemos, ahora que no tenemos lugar a duda, ni la más mínima, que todo esto va a ser deshecho, no debo de aferrarme al mundo. Voy a seguir adaptando mi vida a vivir en este mundo. Pero podemos entender, hermanos, que nuestra ciudadanía no está en los cielos, que nuestra ciudadanía, hermanos, está allá arriba, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Es ahí, hermanos, donde entendemos que no somos de este mundo. Vivimos aquí. Aquí tenemos trabajo, aquí tenemos casa, aquí tenemos que esforzarnos, aquí tenemos que vivir, aquí tenemos que convivir con las demás personas que no conocen a Cristo.
Pero hermanos, el diseño que tenemos es semejante al de Dios. Esa imagen y semejanza de nuestro Dios. El propósito de nuestra creación, la creación de nuestro ser es eterna, no física, espiritualmente, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, hermanos. La invitación es para que nosotros andemos en una vida santa, en una vida piadosa, que nosotros reflejemos a Cristo, hermanos. Pedro, hermanos, ya en el capítulo 1, en la primera carta, en el capítulo 2, perdón, en el verso 11 dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Ya no estamos, hermanos, para andar batallando con la carne. Ya no estamos para andar batallando, hermanos, arreando cristianos. Lo que tenemos ahora, hermanos, debe ser un cristianismo que siempre, hermanos, va hacia adelante. Un cristianismo, hermanos, que siempre está buscando ser mejor para Dios, para Cristo. Un cristiano, hermanos, que es luminar en el mundo, que es luz en el mundo, que es sal de la tierra. Un cristiano, hermanos, que cada vez glorifica a Dios. Y si hay algo, hermanos, que el cristiano llega a hacer mal, que sea irreprensible, que no demos oportunidad a permanecer ahí hasta que venga algún hermano o hermana a corregirme. O que me enoje con el hermano que está predicando, dando la clase porque lo está diciendo por mí. Ya no somos niños. Si yo soy consciente que estoy haciendo algo mal, lo corrijo, lo cambio, me arrepiento, dejo eso de lado y sigo en mi cristianismo glorificando a Dios. Porque todo esto va a ser deshecho. Y el lugar que Cristo fue a preparar, hermanos, para nosotros, no fue el fuego eterno, ¿eh? El fuego eterno, en lugar de castigo, fue preparado para el diablo y para sus ángeles, no para el cristiano fiel. El lugar que Cristo fue a preparar fueron moradas eternas, fueron mansiones eternas. En el cielo nuevo y la tierra nueva que vio Juan descender del cielo de Dios. En la nueva Jerusalén, en la Jerusalén espiritual. Ese es el lugar, hermanos, que Cristo fue a preparar para nosotros. Así que, hermanos, vamos a seguir adelante. Ese es el mensaje, hermanos. Es el mensaje que recibieron aquellos cristianos del primer siglo, que se vieron duramente atribulados y que muy probablemente dijeron, si esto es ser cristiano, ya no quiero seguir así, porque estoy sufriendo, porque me está doliendo. Pero hoy por hoy, hermanos, ellos están en el Hades, en el lugar de descanso, en el paraíso, en el lugar de reposo, esperando, hermanos, a que el Señor Jesús regrese por segunda vez. Están esperando la destrucción de este mundo para que venga el juicio y para que los justos hereden el reino de Dios, el reino de los cielos, preparado desde antes de la fundación del mundo, porque ese fue el plan de Dios siempre para nosotros. Así que, hermanos, vamos a seguir adelante. Cristo viene pronto.